Estamos muy contentos de continuar esta temporada de su programa En Síntesis. Gracias por acompañarnos. Soy Jorge Cavazos y estoy muy contento de darles la bienvenida a este episodio especial en el cual vamos a abordar una temática bien interesante. Estamos estudiando el tema de las profecías y hoy hablaremos sobre el matrimonio. Así es que quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos, a nuestros amigos que están acá. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Sabemos que ustedes son esposos, que conforman una linda familia, pero queremos conocerles, saber sus nombres, de dónde son y, bueno, a qué se dedican también. Maestro. Somos maestros. Mi nombre es Keila García Cruz, soy de Oaxaca y estudié aquí en la Universidad de Navojoa en el año 2008. Gradué en el año 2012 y pues ya tenemos 13 años de casados. Vamos a cumplir 13 años. Como si hubiera sido un suspiro, ¿verdad? Rapidito se fue el tiempo. Rapidito. Cuéntame, Di. Adelante. Bueno, pues mi nombre es Iván Matos Bustillos. Yo soy originario de Chihuahua. Aunque no nací ahí en Chihuahua, yo nací en Montemorelos, pero prácticamente pues pasé toda mi niñez en Chihuahua. De acuerdo. Y también estudié aquí, en la Universidad de Navojoa. Llegué en el 2006. Aquí Dios me permitió conocer a mi esposa y terminé aquí en el 2010. Salí a trabajar siendo maestro y pues Dios me ha dado la oportunidad durante todo este tiempo de poder servirle, de poder estar pues haciendo trabajos de en diferentes momentos, diferentes lugares, desde administrativos, trabajo de limpieza, trabajo de maestro de educación física de español. Yo soy maestro de español, es mi área de especialidad. Qué interesante que se conocieron aquí en la Universidad de Navojoa. O sea, que la Universidad de Navojoa puede a los jóvenes no solamente proveerles una educación profesional, sino también proveerles al futuro o futura compañero o compañera de la vida. Y fíjate que es interesante. Yo ahorita que estoy trabajando con muchachos de nivel universitario, pues también yo les digo, oigan, aquí ustedes es el momento para que encuentren a alguien con la que van a pasar el resto de su vida. Así que échenle ganitas. Y es algo que trato de hacer. De motivarles. A mí nos pasó, y creo que también les puede pasar a ellos. Qué interesante, maestro, usted de Oaxaca, ¿verdad? Sí es. Qué lindo es Oaxaca. Yo no tengo la oportunidad de ir, no he tenido, pero he escuchado bastante, ¿no? Es muy la bonito. Cultura que hay allí en ese lugar. La gastronomía, los lugares históricos que tiene, sitios arqueológicos también. Hay muchísimo que conocer en Oaxaca. Tiene playas, tiene bosques, tiene desiertos, hay de todo. Pero la comida. La comida, cierto. Eso mata. La comida. Bien, un saludo a nuestros amigos que nos escuchan desde el sureste del país y también acá en el norte, a nuestros vecinos aquí en el estado de Sonora, a nuestros amigos del estado grande de Chihuahua. Más bonito. ¿Qué recuerdan así, en pocas palabras, de sus tierras, de sus lugares de origen? Ya la maestra ha hablado un poquito sobre la cultura, sobre la educación que hay para promover y proteger a la identidad nacional. Pero ¿qué recuerdan ustedes más sobre sus lugares de origen? ¿Qué es lo que más pueden decir? Yo tengo tantos años que salí de mi casa y extraño esto, esto y esto. Profe. Bueno, yo creo que una de las cosas que más extraño es el frío, el clima. Allí donde yo soy originario, ahí cae nieve. ¿En serio? En verano empieza a llover y... ¿De qué lugar es? Es un pequeño pueblo que está a las orillas de la sierra. Se llama El Terrero. Ya, es correcto. Un municipio, se llama Namiquipa. Ajá. Y ahí es característico porque se da mucha manzana. Ya, es un clima templado, es un clima frío. Y lo que más extraño es eso. Ya. Aquí en el lugar donde estamos ahorita en Sonora hace un poquito más de calor y sí, en lo personal es algo que batallas con el clima. He batallado todavía con el clima. Y maestra, de la bella tierra de Oaxaca, ¿qué es lo que más extrañas? Yo extraño mucho a mi familia. Por la distancia que hay en las ciudades donde hemos vivido, que ha sido Chihuahua, Baja California y ahora aquí en Sonora, no es tan fácil estar cerca de ellos. Y sí, siempre la familia se extraña y han pasado meses o años que no los he visto. Tengo sobrinos que no conozco, hay bodas que no he ido y así como que aquí estoy en corazón, pues muy lejos, pero ha habido mucha distancia. Por eso siempre
Iván y yo decimos, pues nuestra familia somos nosotros tres y los demás sí están lejos y los extrañamos, pero finalmente somos nosotros y estamos el uno para el otro, pero nunca se deja de extrañar. Por supuesto, claro, claro. Yo creo entenderte un poquito, maestra, porque igual yo estoy del otro lado del estado, yo soy de Tamaulipas, mi familia está en Tamaulipas, algunos en Monterrey. Y sí, como dice, yo tengo sobrinos que no conozco, Sí. ha habido eventos familiares que no he podido ir por la distancia. Así que siempre la familia Sí, se sí, extraña. se Así es. extraña. Se extraña. Pero saludos a donde estén nuestros queridos familiares y nuestros Así amigos. es. Hasta allá. Vamos a estudiar la Biblia enmarcados en una enseñanza de la Biblia que es fundamental. Y qué bueno que ustedes están acá dando testimonio de que el matrimonio es importante, la familia es fundamental para la sociedad. Pero bueno, aunque vamos a hablar de la familia, no la vamos a hacer como que los roles de la pareja o como que la planeación de cómo llevar a cabo una boda o cómo unirse en matrimonio con una persona. Vamos a utilizar el símbolo del matrimonio para hablar sobre las profecías. Okay. Estamos en este trimestre hablando sobre justamente las profecías de la Biblia, cómo estudiar las profecías y encontramos que hay un elemento muy importante que son los símbolos. Por ejemplo, van ustedes en la carretera, profe, vas manejando por ahí en alguna ciudad y de pronto ves un símbolo, una letra M amarillo muy grande de un restaurante. Y tú sin tener que ver el nombre del restaurante, ¿qué cosa viene a tu mente? Ya rápido, comida rápida y una... Ya sabes que hay hamburguesas, que hay papas, que hay comida rápida. No, y que puedo detenerme para que mi hijo pueda comer algo. Y que hay jueguitos, ¿no? Y que hay jueguitos y coges así. Maestra, igual, usted va por la calle y ve cualquier símbolo, usted ya lo asocia con, ya sea una marca de ropa, telefonía, alimento, lo que sea. ¿Cuán poderosos son los símbolos? Que sin decirnos de qué se trata, ya nos dan un mensaje, ¿no es cierto? Así es. Ahora, en la Biblia hay muchos símbolos. En la Biblia hay muchos elementos que tienen un significado más grande del simbolismo que se utiliza. Por ejemplo, cuando hablamos de una serpiente, el libro de Apocalipsis dice que representa ¿a quién? El mal. A Satanás. Y no es que las serpientes sean, instrumento de Satanás. Bueno, lo fue aquella en el principio. Las serpientes son animales que en la naturaleza tienen una función, pero que tienen un simbolismo en las escrituras, ¿no? La serpiente antigua, dice Juan en Apocalipsis 12. Y si hablamos de una mujer, ¿a qué representa o a qué puede representar una mujer en la profecía de la Biblia? Bueno, pues es bien interesante, perdón, voy a dejar que conteste ella, ¿no? Porque... Adelante. Que la mujer conteste el simbolismo de la Sí, mujer. que conteste. Pues hace referencia a la iglesia, Así es. a alguien que necesita, que por sí misma no se puede valer, necesita de alguien que la ayude, que la rescate, Qué que la interesante. ame, que la cuide. Y esto lo dice Pablo, ¿no? En varias partes. Efesios capítulo 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, que la ame. La iglesia necesita ser amada, ser cuidada, ser atendida por Cristo. Ahora, qué interesante, ¿no? El matrimonio, que es la unión monógama, heterosexual e íntimamente vinculante, obviamente entre un hombre y una mujer, tiene un significado bien especial, bien especial. Quiero invitarles, por favor, profe, ya que traes tu Biblia, que puedas leernos un texto acá en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, por favor. Génesis 2, 24. Y mientras lo encuentras, es importante mencionar que el matrimonio no fue inventado por el ser humano, sino que es una institución de Dios. Adelante. Perdón, y es importante hacer esta pausa, ¿no? Porque hoy en día el matrimonio ya se ha tomado no con la seriedad de la cual Dios nos muestra en la Biblia. Ahorita ya un matrimonio incluso es tomado como juego, incluso ya tiene diferentes connotaciones de acuerdo a la perspectiva de cada persona, de cada situación. Pero la Biblia es bien clara con respecto al matrimonio y precisamente Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Allí encontramos la base de lo que es el matrimonio bíblico, el matrimonio que Dios en su infinita sabiduría nos ha mostrado para que los seres humanos podamos tener felicidad y también para que podamos tener una vida plena. Ahora, maestra, el matrimonio, ¿qué representa
ya hemos hablado, ¿no? Que el novio es Dios, Cristo, la novia es la iglesia, pero el matrimonio en la profecía, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué realidad representa? Pienso que representa una unión, un lazo que no se puede soltar, Ujú. algo que debe estar firme, unido, pase lo que pase debería ser así, tanto como lo dice la profecía como en una familia real. Por eso es utilizado ese ejemplo de la iglesia, la novia, la esposa con Jesús a través de toda la Biblia. Exactamente. Y en los profetas, en el caso del profeta Oseas, se me viene a la mente esta ilustración, es muy relevante el asunto del matrimonio porque, vaya, yo no sé si yo hubiera recibido esta indicación de parte de Dios, yo no sé cómo me hubiera sentido. No quiero tratar de pensar cómo se sintió Oseas cuando recibe la indicación de Dios que le dice a Oseas, ¿sabes qué? Oseas, ve y busca a esta mujer, que es una mujer de valores morales laxos, que es una mujer que no tiene quizá una perspectiva moral, ética correcta, es una prostituta, dice la Biblia, y ve y cásate con ella. Cásate con ella y ten hijos con ella. Oseas cumple, no sé qué pudo pasar por su mente, pero va y se casa con ella, pero de pronto se da cuenta que esa mujer, pues, regresa a su vida antigua, regresa a sus prácticas antiguas, y Dios le dice a Oseas, ve y búscala y tráela y llámala y atráela a ti con cuerdas de amor. ¿Qué significaba esto? ¿Y por qué es relevante que Dios le haya dicho a Oseas que buscara una mujer prostituta que se casara con ella? ¿Qué representaba esto? Dado que el matrimonio es una unión sagrada, ¿verdad? Y que debe de ser en un marco específico, exclusividad, sentimental, sexual, etcétera. Pero ¿por qué este caso tan diferente del ideal que Dios tiene para el matrimonio? ¿Qué quiere decir esta representación simbólica, profe? Claro, creo que es un caso muy, muy particular y tiene que verse con una lente bastante precisa, porque Correcto. para que no se tome de pretexto, ¿no? Claro, De cualquier otra cosa. exactamente, que el matrimonio ya no es importante para Exactamente. Dios o No, que ya fue desvirtuado. aquí había un mensaje más profundo y era el mensaje de que al hablar de profecía, Dios muestra a su pueblo como una mujer pura, una mujer que, pues, que dedica su ser a servirle al marido, ¿no? Y en el caso de la historia que Dios le menciona a Oseas, es bien interesante notar cómo Dios hace una representación entre el pueblo de Dios y esta mujer. Ujú. ¿Por qué? Porque al principio Dios había elegido un pueblo, que era un pueblo especial, un pueblo que Dios lo había cuidado, lo había preparado, pero este pueblo poco a poco empezó a tener ideas más abiertas, empezó a relacionarse con otras ideologías, con otras religiones, y entonces el poder tener una adoración al Dios verdadero empezó a filtrarse, empezó a irse para otro lado. Y eso era una representación. Oseas representaba a un Dios amoroso que hacía todo por su Exacto. esposa, y esta mujer era una representación del pueblo de Israel, que al final de todo, aunque fue cuidada, aunque fue amada, aunque fue rescatada, al final se dejó llevar por todo lo que había a su alrededor. Ahora, entonces, maestra, si un matrimonio representa la unión entre Dios y la iglesia, ¿el adulterio qué puede representar? ¿Una mujer adúltera qué puede representar? ¿Cómo podemos nosotros cometer adulterio espiritual? ¿De qué manera? Basándonos en la Sí. historia de Oseas. Sí, y yo pienso que para las situaciones que estaban pasando en ese momento en el pueblo, ya había habido muchas formas en que Dios los había llamado. Pero como no habían sido escuchadas, dijo, bueno, para situaciones extremas, pues ejemplos Medidas extremos, medidas extremas. extremas, Qué porque interesante. ya les traté de llamar de muchísimas maneras y bueno, a lo mejor a través de esta situación que van a ver, que van a criticar, porque ante los ojos de la sociedad, aún de este tiempo, ahora no me quiero ni imaginar en ese tiempo, en el Imagínese. contexto social de la familia, Claro. cómo iba a ser señalado, tal vez acosado, iban a cuchichear sobre él. Tuvo que tomar medidas extremas. Entonces, pues eso quiere decir todas las veces que como iglesia mancillamos ese acuerdo que hicimos con Dios en algún momento de nuestra vida cuando nos entregamos y cómo es tan fácil apartarnos de Él. Entonces, Dios va a recurrir a todo lo que esté a su alcance para rescatarnos.
Y bueno, esa situación se nos dejó escrita en la Biblia para una enseñanza aún en el tiempo en el que vivimos. Porque si el matrimonio representa la unión entre Cristo y la iglesia, el adulterio pues es lo opuesto. Es el rompimiento de ese pacto, es el darle la espalda a esa institución que representa el matrimonio. Sí, la idea era bastante chocante. Y yo creo que también en la actualidad es chocante para nosotros, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio, yo que tengo a mi esposa, ¿no? Que de pronto venga una revelación y que me diga que haga lo que pasó acá, Ujú. pues es algo que va en contra toda la, de toda la idea humana que tenemos con respecto a lo que es bueno. Pero precisamente ahorita, como mencionó Keila, era una situación que Dios estaba poniendo al extremo con tal de que el pueblo de Israel entendiera la situación por la que estaban pasando. Así de fuerte era. Sí, y esa frase me gustó, maestra. ¿Cómo era? A casos extremos, medidas extremas, ejemplos extremos. Sí. ¿Cuántas veces Dios no nos habla y nos indica y nos dice en su palabra, en un pensamiento, en alguna reflexión, que hagamos su voluntad, que vayamos en este lado? Pero como nos enfrascamos en nuestras propias ideas, en nuestros propios planes, y el Señor sabe que van a terminar mal, Él busca la manera. A veces nos susurra, a veces nos grita, ¿verdad? Para que no vayamos hacia ese lugar que nos va a lastimar. Y yo he creído, amigos, que Dios prefiere nuestra salvación que nuestra comodidad. Y si Dios ve que es la única manera de llamar nuestra atención para evitar una tragedia, que pasemos por alguna prueba tan difícil, Dios lo va a hacer. Porque por encima de todo, Dios prefiere nuestra salvación que nuestra comodidad. Así es. Y en el caso de Oseas, pienso que Dios fue en esa dirección, como dice Keila. Dios les había hablado mucho, pero como no escuchaban, les tuvo que gritar fuertemente y utilizar a un elemento humano que fue Oseas para representar cuántas veces Dios había amado a Israel y lo había buscado, pero Israel, como Gomer, se alejaba para ir hacia otros maridos, otros esposos. Sí, es que Dios tenía al final un propósito. Qué pena. Y Dios tiene un propósito para todo lo que sucede a nuestro alrededor. A veces no lo entendemos y a veces a lo mejor sale de la idea, la comprensión de nuestra realidad actual. Pero Dios tiene un plan más allá y Dios va a hacer hasta lo imposible, como lo hizo en muchas partes de la Biblia, para mostrarnos su plan, para mostrarnos que quiere lo mejor para nosotros como seres humanos. Ahora, vamos a ver el caso opuesto, o bueno, un caso complementario. El caso de Isaac y Rebeca. Qué bonita historia, ¿no? Sí, En es Génesis otro capítulo 24, yo pienso que la Biblia presenta el amor no desde la perspectiva romántica solamente, como hoy se vive o como hoy se ve y se enseña por todas partes. Déjate llevar por tu corazón o amor a primera vista. Eso es romantizar demasiado el asunto del matrimonio, que no está mal, pero no es la única, no es el único elemento, no debe ser la única dimensión del matrimonio, porque el ser humano no se casa o no se debe de casar bajo la perspectiva de un impulso, ¿no? O de un instinto, porque no somos animalitos para basarnos en instintos, sino debe ser una razón, una decisión concienzuda, pensada, razonada, meditada. Y en el caso de Isaac y Rebeca, amigos, allá en Génesis 24, encontramos otro ejemplo de una situación particular que, como dijiste, profe, debemos de verla en el lente del contexto más amplio. Porque yo les pregunto, ¿cuánto tiempo fueron novios Isaac y Rebeca? Pues ni se conocían para empezar. La Biblia menciona que se vieron y se vieron, un se instante. dijeron sí, acepto, Sí, en un instante. y se casaron y fueron a consumar su matrimonio. Ahora, tiene un contexto, ¿no? Una explicación. Fue un matrimonio dirigido 100% ¿por quién? Por Dios. Cuán importante es que nuestras decisiones también lleven la aprobación divina, pero que también nos demos cuenta que es importante el conocernos, el pasar tiempo y conocer a nuestra futura esposa, a nuestro futuro esposo. ¿Qué lecciones aprendemos, maestra? ¿Qué es lo que más Dios quiere destacar allí en Génesis 24 sobre el asunto del matrimonio entre Isaac y Rebeca? ¿Qué es lo que más se le quedó a usted en la mente? A mí me llama mucho la atención que cuando él, bueno, ya para empezar es mayor. Ya, uno pensaría en esta época en la que vivimos, Que pues son ya no está muy muchachones. casadera, o ya como que se le pasó, ¿no? Le buscan esposa, le confieren esa
gran misión a un siervo de mucha confianza. Él la ama, pero me llama mucho, mucho más la atención que eso, que él se consuela de la muerte de su madre y se refugia en el amor de su esposa. Entonces, ahí tiene una connotación muy tierna, muy de necesito a alguien a quien voy a amar porque tengo una tristeza y ahí voy a dar mi amor. Entonces me llama mucho la atención eso, tal vez lo pienso del lado por el pensamiento femenino, de decir que ella fue muy amada, porque el esposo estaba en una situación vulnerable en ese momento de su vida y decide amarla con todas sus fuerzas. Por eso tienen una estabilidad muy bonita e inicia esta carta, esta historia de amor con eso, y a mí se me queda mucho eso. Qué bonito fue este incidente, como dices, maestra. Abraham encomienda esta misión al siervo más cercano a su familia, el que más tiempo lo había acompañado y que ya había desarrollado ciertos hábitos devocionales que tenía el patriarca, como la oración. Y cómo Eliezer hace de esta decisión una decisión espiritual. Porque en todo momento clama a Dios. Señor, la joven que venga, Señor, la persona que pongas en mi camino. Y Dios va dirigiendo todo. Y cuando llega el momento de la consumación del matrimonio, como bien dices acá en Génesis 24:67, dice el texto, Isaac la trajo a la tienda de su madre, tomó a Rebeca por mujer, que eso representa que hubo un compromiso, un pacto matrimonial, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ahora, el matrimonio comienza muy bien, como típica historia de amor. Pero, profe, no fue un matrimonio perfecto. No. Hubo sus Tuvieron desavenencias, sus pequeños desacuerdos. tuvieron sus rocecitos, ¿no? Como aquel donde pues ya están viejos los dos y la esposa le dice al hijo, ¿sabes qué? Mira, ve con tu padre, etcétera, ¿no? Hubo sus detalles. Claro. Eso nos debe de decir que en la vida espiritual, ¿qué cosa? Siempre va a haber situaciones complicadas. Exactamente. Así como en una relación de pareja. Exactamente. Es una realidad que no podemos obviar. Así es. Dios utiliza este símbolo del matrimonio porque es muy común para los seres humanos, para nosotros, para su pueblo. Por ejemplo, a veces que tenemos nuestros pequeños disgustos. Mi esposa Casi y yo. nunca. No, casi no. Pero aun cuando tenemos esos disgustos, yo sé, y yo sé que ella sabe también, que nos seguimos amando. Así es. Que a pesar de las situaciones que se presentan, a pesar de que a veces no me deja sin comer, bueno, así es un ejemplo, ¿no? A pesar de ciertos... Uno dice rojo, el otro Sí, dice no, azul. son pequeños detallitos, ¿no? Pero al final del día siempre nos seguimos amando. Y esa es una característica del matrimonio que Dios nos quiere presentar también a través de esta historia. Aunque ellos no se conocían, Dios ya lo había preparado desde no sé cuándo. Abraham probablemente, no lo sabemos, pero yo estoy seguro que Abraham oró mucho tiempo para ver quién iba a ser la esposa de su hijo y tomó una decisión confiando en que Dios iba a cumplir su promesa. Porque ahora sí que Isaac no era cualquier hijo, digo, todos los hijos son amados, pero Isaac era el hijo de la promesa. Así es. El hijo en quien Dios le había dicho al patriarca, en él, en ti, serán benditas todas las familias de la tierra a través de Isaac. O sea, que era una decisión triple o 4 veces más importante por lo que esto conllevaba. Entonces, maestra, en un matrimonio no siempre las cosas son fáciles. En un matrimonio no todo es color de rosa, como decimos comúnmente. Lo mismo en la vida espiritual. Hay altas, hay bajas. ¿Qué hacer cuando las cosas no marchan bien en nuestra vida espiritual? ¿Hay que tirar la toalla? ¿Hay que renunciar a todo? ¿O cuál es la actitud que debiéramos de tomar cuando las cosas no marchan bien? Es que cuando las cosas no marchan bien, no es tan fácil decir, vamos a orar, vamos a acercarnos más a Dios, nuestra humanidad. ¿Por qué me está pasando esto? No me lo merecía. Siempre he estado en los caminos de Dios. No siempre es doblar nuestras rodillas y pedirle. No, a veces renegamos, pienso que está por etapas. Reniegas, te quejas, dices por qué, cuestionas. Sin embargo, aún ahí está Dios contigo. A pesar de que dices, me siento tan lejos, esto tal vez es consecuencia de alguna cosa que hice, algún pecado. ¿Por qué? Pero ya después de ese periodo, de esos episodios, cuando tú volteas a Dios y entiendes y te humillas y sabes que eres indigno de merecer nada y de verdad abres tu corazón, tal vez lloras, tal vez gritas, tal vez igual te puedes seguir quejando, pero descargas todo eso en Dios y le dices, ayúdame a entender,
porque claramente no entiendo por qué está sucediendo esto. Quiero estar cerca de ti, agárrame, utilízame, no me sueltes porque solo no voy a poder. Pienso que mentiríamos si dijéramos que vamos inmediatamente a la oración. Y los ejemplos en la Biblia son muchísimos. ¿Cuántos hombres no hicieron lo mismo o se quejaron y dijeron por qué? Pero vuelven a Dios, los que volvieron. Señor, perdóname. Me arrepiento, en polvo, no soy nada. Y cuando aceptamos quiénes somos y reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida, es entonces cuando se abre nuevamente el camino, ves el sol, ahora entiendo, y ves hacia atrás y dices, gracias, Señor, porque no vi lo que estaba ahí, que tú sí sabías, pero yo ahí en mi remolino ahora comprendo. Sé que esto me dejó enseñanzas, sé que era por algo que no vi, gracias. Pero eso necesita tiempo, transformación de carácter. No eres el mismo antes de una situación complicada, difícil, y cuando sales no eres el mismo. Has cambiado aquí en tu interior. Tal vez no andes por la vida con un letrero diciendo, esto me pasó, pero tu vida misma, tu Ya no eres actitud, igual. no eres el mismo. Es cierto, maestra, es cierto. Los problemas lejos de conducirnos, las pruebas que Dios permite que lleguen a nosotros, lejos de conducirnos hacia nuestra propia naturaleza, debieran de conducirnos más hacia el ideal que Dios tiene para nosotros. Así es. Ahora, profe, es importante ver, como ya mencionamos, que el matrimonio es un símbolo entre la unión de Cristo y la iglesia. Proféticamente, así es como se representa en las Escrituras. Y hay un elemento en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, y te voy a invitar también a que puedas ayudarnos a leer este versículo, por favor. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 5. Esta es una parte que realmente es muy, ¿cómo decirlo? Está muy cargada con simbolismos, todo el libro de Apocalipsis, pero particularmente este capítulo 17 tiene bastantes símbolos que nos han puesto en jaque a veces y no sabemos hacia dónde ir en nuestra interpretación. ¿Qué dice Apocalipsis 17:5, por favor? Dice lo siguiente: en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si una mujer, proféticamente hablando, una mujer que es ramera, que es prostituta, representa a una persona que podríamos decir no busca a Dios, se aleja de Dios, ¿no? En este caso, en Oseas representaba al pueblo de Israel que se alejaba de Dios constantemente. En el contexto más amplio de la profecía bíblica, ¿a quién está representando esta mujer que la Biblia llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra? ¿Cuál es el significado de este simbolismo y por qué debiéramos de ponerle mucha atención a él? Sí. Durante toda la Biblia Dios muestra, ¿no?, que Él es el esposo y que está su esposa, que es la mujer, que es la iglesia. En el caso de Apocalipsis y de la profecía, cuando nosotros veamos y encontremos la palabra mujer o la palabra, en este caso ramera, se está refiriendo también a una iglesia, a un grupo de personas muy, muy específico. Y en el caso de la profecía, aquí encontramos que este grupo o esta mujer es un grupo de personas o una, ¿cómo poder decirlo? Una Movimiento religioso. movimiento religioso Correcto. que no está de acuerdo o que aunque fue llamado, aunque fue advertido, nunca quiso hacer la voluntad del esposo. Y al final Dios dice, ¿sabes qué? Entonces yo intenté, lo hice de muchas maneras, te atraje con mi amor, te mostré mis mandamientos y no quisiste. Bueno, ahora sí pasas a formar parte de este grupo, de esta situación, de esta mujer, de esta iglesia, de este grupo religioso que no quiso guardar lo que Dios dejó en su palabra. Ujú. Por ejemplo, estamos hablando acá, ¿no?, de que la mujer ramera es aquella que no acepta la voluntad del esposo y que el esposo, pues, busca que ésta recapacite y que venga él, pero tampoco la puede obligar a quedarse. Entonces, ¿qué hace la mujer? Se va a ser amada de otros amores. Y es en ese sentido es que el adulterio representa la idolatría o la apostasía de su pueblo. Cuando no aceptas la autoridad amorosa de tu esposo, que es Dios, y vas a buscar consuelo, satisfacción espiritual en otras fuentes de verdad, entre comillas, verdad,
que no es verdad a final de cuentas. Así es. Entonces, ¿a quién representa este símbolo? Todo el capítulo 17 de Apocalipsis habla sobre la condenación de la gran ramera. Dice el versículo 3, una mujer sentada sobre una bestia escarlata con nombres de blasfemia y presentada de una manera altamente simbólica. Este movimiento representa obviamente a un grupo de personas que profesa una fe que no proviene de las enseñanzas de las Escrituras. A final de cuentas, en la Biblia, en la profecía bíblica, hay solamente dos mujeres. Esta mujer, una mujer ramera, una mujer que se aleja de Dios, una mujer que se rebela contra Dios. Y en el capítulo 12, versículo 1, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona con 12 estrellas, es decir, una mujer pura, de quien nace el Mesías, la iglesia cristiana. Entonces tenemos que hay dos elementos simbólicos que utilizan la imagen de una mujer para representar a dos grupos religiosos. Una iglesia pura, que ama a su marido, que hace la voluntad del esposo, y una mujer con valores morales laxos, una mujer ramera, una mujer que se rebela contra su marido y que por lo tanto no sigue la voluntad de Dios. Sí, y al final de todo, la situación está en que nosotros, como seres humanos, tendremos que pertenecer a alguno de los dos grupos. No hay término medio. Y eso es la profecía, ¿no? La Así Biblia es. nos habla de... Apocalipsis es un libro completamente simbólico, la mayor parte, pero es muy claro. Nos dice que habrá dos grupos. Uno es aquellos que, aunque tal vez hicimos cosas que no eran correctas, pero que tratamos de volver, de hacer lo que Dios nos ha pedido. Pero está el otro grupo, que sabiendo la verdad, conociéndola, sabiendo quién es el esposo, cuánto nos ha amado, aún así han decidido hacer a un lado las ideas o los mandamientos que Él nos ha dado. ¿Cuán importante es entonces, maestra, elegir a Dios? Dios nunca nos va a forzar, no va a coartar nuestra libertad para que lo elijamos. Él nos ruega, ¿no? Pongo delante de ti la vida y la muerte, elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así como el novio, ¿no? Que le está pidiendo a la muchacha Claro. que sea su novia. Sí. Y Keila, no, nunca tuvimos esa situación, ¿no? Pero pues sí, yo he visto aquí los muchachos en la universidad, ¿no? Que uno anda ahí buscándole y le está rogando y le manda su feliz día y le manda su chocolatito. Y la muchacha simplemente no. Entonces... El amor no se puede forzar. No puede. El amor no puede venir por obligación o a la fuerza. Entonces, cuán importante es, maestra, que nosotros seamos parte de aquellos que sean representados por una mujer pura, una mujer que acepte y que ama a su esposo. Y la pregunta final, maestra, para usted sería, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de formar parte de este primer grupo, del grupo de personas que aman a Dios y que son representados por una mujer pura en la profecía de la Biblia? Sí, pues Dios es el mismo de antaño en el presente. Si no falló en el pasado, no nos va a fallar. Está garantizado que su palabra es verdad. No debemos tener duda de eso. A lo largo del tiempo que llevamos casados, que puede ser poco, hemos vivido tantas cosas y yo siempre le digo, es que tú, desde que éramos novios, eres igual. Te conocí trabajando, estudiando, sé cómo eres y no has cambiado. Y por eso te amo todavía hasta el día de hoy. Entonces, si hemos visto desde el Génesis hasta el Apocalipsis que su amor es el mismo y se Amén. multiplica, se renueva, dice Lamentaciones, cada mañana. ¿Qué puedo hacer en respuesta a ese amor? Corresponderlo, porque sin él no sería nada. Entonces, no debemos olvidar cómo ha estado con nosotros y cómo va a estar. Entonces debemos de tomar esa decisión y sin demora, porque el tiempo es corto y no sabemos cuándo esa gracia se va a terminar o si ya se terminó, y ojalá que estemos todavía a tiempo, porque pues mañana tal vez no estemos. Y si hoy yo tomo esa decisión en mi corazón y en mi conducta y en mi forma de vivir al acercarme a Dios y lo demuestro con quienes me rodean en mis clases, en mi trabajo, en mi casa, y estoy cerca de Él, donde sea que me encuentre, es esa paz de que ya fui salva. Dios está conmigo y pase lo que pase. Y si no estoy aquí, tal vez en este 2025, sé que ya estoy ahí con Él, como se lo dijo Jesús en algún momento a uno de los ladrones cuando se arrepiente en la cruz, ¿no? Vas a estar conmigo.
tener esa garantía y yo la tengo y la siento y venga lo que venga, que sé que no es fácil. Las noticias me dicen esto, el mundo en el que vivo me dice que no es fácil y que va a ser peor para mi hijo y para las generaciones que vienen. Pero yo tengo la certeza de con quién estoy, en quién he creído, en Dios, y es una paz que nadie me da, solamente Dios. Qué bendición que si estamos aquí es porque la gracia del Señor sigue trabajando en nosotros y que cuando Cristo Jesús regrese, la promesa es estaremos con Él cuando Él se manifieste. Así que de manera puntual y para concluir en síntesis, Iván, Keila, ¿con qué se quedan de este estudio de la semana? ¿Cuál es la aplicación que ustedes hacen a su vida en pocas palabras, Iván? Bueno, yo estoy convencido de que Dios todos los días me habla y me dice qué es lo que hay que hacer. Todos los días tengo oportunidad de leer la Biblia. Ujú. Nunca voy a estar tan ocupado como para no tener 5 minutos. Y en esos 5 minutos Dios me va a hablar, me va a decir qué hice mal, en dónde estoy fallando. Y hasta ahorita yo estoy seguro que todavía tenemos la oportunidad de volver al camino, de volver a los principios, a los valores que Dios nos dio. Y yo quiero invitar a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, a que puedan igual tomarse ese momento, ese tiempo, para poder escuchar la palabra del esposo, la palabra de Dios que nos habla y que nos invita a poder ser puros, a poder ser santos y a poder ir mejorando cada día para llegar a este momento donde la Biblia nos menciona que Jesús vendrá por nosotros y nos llevará a un lugar mucho mejor donde no existirá el pecado. La palabra del esposo, me gustó mucho esa frase. Sí. La palabra del esposo hablándonos a nosotros, su esposa. Maestra, en pocos segundos, ¿con qué se queda usted de este estudio de la semana? Yo me quedo con ese amor de Dios que no cambia y que me acepta como soy. Y claro que me está transformando, pero Él me ama incondicionalmente y está preparando algo para mí si así acepto yo. Muchísimas gracias, Keila. Gracias, Iván, por estar Gracias con a ustedes por nosotros. la invitación. Profesores de aquí de la Universidad de Navojoa, exalumnos de esta Exalumnos. institución Así y una linda familia que, bueno, Dios los ha bendecido con su hijo Adric, ¿de cuántos años? 6. De 6 añitos. Recién cumplidos. Recién 6 añitos. cumplidos, que Dios siga bendiciéndoles, dirigiéndoles y utilizándoles para formar a las nuevas generaciones. Amén. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, amigos. Este ha sido un episodio más de esta temporada número 4 de este programa En Síntesis. Y agradecemos mucho todos los comentarios y mensajes que nos han hecho llegar. No tienen ustedes una idea de cuánto los valoramos porque nos ayuda a mejorar en nuestras transmisiones y en nuestros programas. Queremos recordarles la línea telefónica que está habilitada para uso de ustedes, 826-161-2213. Usted puede mandar mensaje de WhatsApp, puede hacer alguna llamada telefónica en horario de oficina y con mucho gusto podremos atenderles. 826-161-2213. Hay materiales, hay libros, hay Biblias que estamos con mucho gusto dispuestos a hacerle llegar a usted si usted así lo solicita. Queremos invitarle para que nos acompañe. Estamos iniciando recién esta 4ª temporada. Todavía hay muchos estudios más que realizaremos y queremos que ya sea a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, en cualquier medio en el que nos escuche, que usted siga siendo parte de este programa. Soy Jorge Cavazos, le mando un fuerte abrazo, Dios le bendiga y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta pronto.